a prácticamente concluir porque nos queda una semana más, todavía los miércoles. Hermano, no se pierda lo que la iglesia hace, porque lo que la iglesia hace, la idea es que usted se disipule, usted vaya creciendo. Hace algún tiempecito atrás nosotros comenzamos un estudio y gracias a Dios ya terminamos un estudio que duró alrededor de 14 semanas, fue, ¿verdad que sí, Guillermo? En la mañana estudiamos el santuario a las 8 de la mañana, de 8 a 8:45, y entonces venía un grupo de la tarde, solamente que cuando acabamos se iba a seguir durmiendo, digo yo, o a comer o desayunar, y entonces venía ya en la tarde. Pero estudiamos el santuario. Y los miércoles, usted sabe que los miércoles estamos estudiando el libro de Daniel. Así que la iglesia de PV no es simplemente pachanga, no es simplemente río y campamento, sino que la idea es que aquí, ¿verdad?, podamos ir en todas las esferas. Entonces los miércoles hemos estado estudiando el libro de Daniel. Creo que queda una lección más, ¿verdad?, una o dos lecciones más, si mal no recuerdo. Pero se ha estudiado el libro de Daniel. Cada miércoles se ha estado estudiando el libro de Daniel hasta que terminemos el libro. Luego vamos a seguir con otra. La idea es que podamos crecer, que podamos avanzar en la vida cristiana. La semana pasada tuvimos aquí al pastor Renato Valenzuela, que estudió con nosotros el libro de Jonás, ¿verdad? Así que hoy quisiera mirar con ustedes, como ya lo hemos estudiado y simplemente vamos a meditar en eso así a grosso modo, pero yo quisiera mirar con ustedes una comparación, un paralelismo de la figura en la cual se presenta Dios en los capítulos, el librito profético como se le llama, del libro de Daniel, que son los capítulos 2, 7, 8 y el capítulo 11 y parte del 12 del libro de Daniel. Quisiera ver con ustedes cómo utilizan las diferentes figuras cada capítulo. El centro de cada capítulo es Dios. Aunque describe los reinos humanos, aunque describe los reinos celestiales, los reinos terrenales, perdón, al final del capítulo la idea es resaltar una función de Dios. Por ejemplo, Daniel capítulo número 2 es ese famoso sueño. Recuerden ustedes, Nabucodonosor sueña con una estatua. Esa estatua estaba compuesta por metales. Cada metal simbolizaba un reino. La cabeza era la cabeza de oro, que simbolizaba ¿a quién? A Babilonia. Luego venía la parte aquí del pecho, que era de plata, que simbolizaba ¿a quién? Medo Persa. Luego venía la parte aquí del abdomen, que era esa parte ahí de la cadera, que era de bronce, simbolizaba ¿a quién? A los griegos. Y luego entonces venían las piernas de hierro, que simbolizaba ¿a quién? A Roma imperial. Y luego entonces los pies, que era una combinación de hierro y barro cocido. Es una combinación de dos cosas, una combinación de metal y una combinación de barro. El barro no es metal. Generalmente la Biblia, cuando habla del barro, lo habla en función, en descripción del hombre en las manos de Dios. O sea que generalmente el barro en la Biblia tiene que ver con algún concepto religioso. Así que cuando la Biblia dice que hay un poder que es hierro y barro cocido, es una mezcla, es un poder que está mezclado entre un concepto político, un poder político y al mismo tiempo un poder religioso. ¿Y cuál es ese? El papado, que inicia en el año 538 después de Cristo. Comienza ese poder. Y luego entonces de eso, dice que en el sueño Nabucodonosor ve ¿qué cosa? Una piedra sobrenatural cortada del monte de Sión. O sea, una piedra, la piedra no es de origen humano. De repente la estatua tiene origen humano, porque el humano lo prepara, el humano lo talla, el humano le da forma. Pero la piedra no aparece de mano humana, sino que la piedra aparece de manera sobrenatural, desciende, golpea la estatua, derriba la estatua y entonces de la piedra se forma el monte de Sión, el reino de Dios que prevalece para siempre. En el capítulo número 2, Daniel está presentando a Dios como un rey, como un reino, como un rey todopoderoso. ¿Y qué hace el rey? El rey gobierna, el rey protege, el rey manda.
Así que Daniel capítulo número 2 presenta al rey y lo presenta a Dios y lo presenta como un rey, el reino de la piedra. Un reino que no es humano, un reino que permanece, un reino es eterno. O sea, el mensaje de Daniel 2 es: Dios tiene el control de toda la tierra y su reino prevalece para siempre. Que no importa lo que digan los poderes humanos, su rey es eterno. No importa dónde tú pongas tu confianza, el único eterno es Jesucristo. Y el reino de Dios es lo único que proporciona eternidad. Y luego en el capítulo número 7, el lenguaje que se utiliza es un lenguaje de juez. De igual forma son presentados los imperios, solo que esta vez en la visión utiliza bestias. Y entonces el primer imperio aparece representado por un león con alas. El león con alas de águila. ¿A quién representa? A Babilonia. La cabeza del capítulo número 2 representa a Babilonia. El león con alas del capítulo número 7 representa a Babilonia. Luego el capítulo número 7 hace aparecer después del león un oso. Un oso que tenía un lado más alto que otro y tenía 3 costillas en su boca. ¿Se acuerdan? Representa a los medos y los persas. Uno de los dos era más alto que otro. ¿Se acuerdan? Medo, persa. Y uno era más fuerte que el otro. No obstante a eso, en su conquista, los medos persas conquistan los 3 reinos principales de su época. ¿Se acuerdan ustedes? Asiria, ¿verdad? Egipto, Babilonia, Egipto y Lidia. O sea, los 3 poderes de su época. O sea, los conquistan los asirios. Son las 3 costillas en su boca. Luego entonces aparece después un leopardo. El leopardo es rápido. Pero no simplemente es rápido, sino que también el leopardo de la visión aparece con 4 alas de aves. O sea, si el leopardo es rápido y le ponen 4 alas, lo que está diciendo es que este leopardo no simplemente es rápido, sino que es doblemente rápido, representando al imperio griego. El imperio griego es el imperio que más rápido conquista el mundo de su época. Y entonces con 4 cabezas, un sentido de dominio absoluto. Y usted sabe que después que Alejandro Magno muere, el imperio griego queda dividido en sus 4 generales principales. Y luego del leopardo, entonces viene una bestia espantosa que le llama un dragón, una bestia espantosa. Esa bestia espantosa tiene 10 cuernos. Pero también tiene dientes de hierro y tiene pies que aplastan, simbolizando el poderío del imperio romano, que era como diente de hierro, que donde llegaba aplastaba, destruía todo lo que había allí. Y luego de allí entonces surge un cuerno pequeño que se levanta de entre los 10 cuernos y derriba 3 cuernos, que habla blasfemia, persigue a los santos por tiempos y medio tiempo. Este cuerno pequeño que surge luego después de la bestia espantosa, este cuerno pequeño que surge después de ese dragón, es el poder papado, al igual que los pies están mezclados de barro y hierro. De igual forma, este cuerno pequeño que surge derribando 3 cuernos, es el papado que a su surgimiento derriba las 3 tribus bárbaras, y al quitar esas 3 tribus bárbaras, entonces el papado toma el lugar del gobierno absoluto. ¿Recuerdan? Con el edicto del emperador Justiniano en el año 538, el Papa es nombrado como el jefe o el emperador gobernante de todos los santos de su época, y entonces el Papa comienza a gobernar el mundo religioso conocido, y ahí en adelante comienza ese poder papado que habla contra el Altísimo, que blasfema contra el Altísimo, que dice grandes cosas contra el Altísimo. Y justamente después de eso, en el capítulo número 7, Daniel dice que son puestos tronos, son colocados y se sienta el juez, los libros son abiertos, el veredicto en favor de los santos es colocado. ¿Se acuerdan? Y el anciano de días se sienta, son puestos tronos, comienza juicio. Y luego entonces en el capítulo número 7 es presentado al Hijo del Hombre, recibir el reino y gobernar para siempre con los santos. Es interesante porque en el capítulo número 7 la obra de Dios es una obra de juez. La figura principal es Dios, y Dios aparece como juez.
En el capítulo número 2, Dios aparece como el gobernante, Dios aparece como el rey, Dios aparece como el que controla todo, Dios aparece como el que dirige todo, Dios aparece como el rey soberano del universo. En el capítulo número 7, entonces Dios aparece como el juez, Dios aparece como el que juzga, como el que se sienta en el trono, el que tiene el poder y la autoridad para juzgar, el que tiene el poder y la autoridad para definir la vida del ser humano, el que abre los libros y el que juzga a la humanidad. Luego en el capítulo número 8, la visión se centra en los 2300 tardes y mañanas, los 2300 años. Así que la visión inicia con eso de los 2300 años. Así que inicia la visión con el carnero, odiando el poder babilónico, odiando al reino babilónico de la cabeza de oro y del león con alas, del capítulo 2 y el capítulo número 7. Y entonces comienza el capítulo número 8 con una visión en donde aparece un carnero del oriente, que tiene 2 cuernos. Y esos 2 cuernos, uno es más alto que cosa, que el otro. Y ese carnero conquista en 3 direcciones. ¿A qué te recuerda? Te recuerda al oso que tenía un lado más alto que el otro y 3 costillas en su boca. Solo que ahora lo que aparece es un carnero con 2 cuernos, uno más alto que otro, y conquistando en 3 direcciones. 3, 2 y uno más alto que otro. ¿Se le parece o no se le parece? Es el mismo poderío de los medos y los persas que aparece ejemplificado en forma de carnero en el capítulo número 8. Y luego del carnero aparece un macho cabrío que viene desde el oeste, tan veloz que no toca tierra, y el cuerno es arrancado y 4 cuernos toman su lugar. ¿A qué se te parece? Un leopardo que tiene 4 alas, que es doblemente rápido. Este macho cabrío viene tan rápido que no pisa en tierra. Y entonces tiene un gran cuerno, y ese gran cuerno se le quiebra y quedan 4 cuernos en su lugar. ¿Qué te acuerdas? Las 4 cabezas, las 4 alas de aves. Este poderío es Grecia y ese cuerno es Alejandro Magno. Y esos 4 son los 4 reyes en el que queda dividido el imperio. Y luego aparece un cuerno pequeño que crece verticalmente hacia el cielo, pisotea el santuario, pisotea el pueblo y el príncipe del santuario. Y entonces aparece allí también de un cuerno se levanta un cuerno pequeño que crece horizontalmente hacia el sur, al oriente, a tierra gloriosa. Ese es Roma imperial. Y el cuerno pequeño que aparece entonces de manera vertical, que crece hacia el cielo, es Roma papal. ¿Te acuerdas? La diferencia de Roma papal y Roma imperial es que este cuerno aparece creciendo, pero creciendo de manera horizontal, extendiéndose entre los poderes de la tierra. Pero el cuerno pequeño en Daniel 8 aparece creciendo, y aparece creciendo de manera vertical, o sea, hacia el cielo, queriendo controlar los gobiernos celestes. ¿A qué se te parece? A la blasfemia del cuerno pequeño de Daniel capítulo número 7. Y luego entonces aparece Daniel 8:14, y el santuario será purificado. Y al ser purificado viene el veredicto final de justificado, restaurado, veredicto contra el cuerno pequeño de Daniel capítulo número 8. Y pasarán 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será ¿qué cosa? Será purificado. Es interesante porque el lenguaje que utiliza Daniel 8 para describir su mensaje es un lenguaje muy parecido a Levítico 16. O sea, es un mensaje muy parecido al lenguaje de santuario. Los que estudiaron santuario en la mañana aquí recordarán que cuando hablamos de santuario hablamos de macho cabrío. ¿Se acuerdan? Hablábamos de macho cabrío, hablábamos de purificación. O sea, el lenguaje, la misma dinámica del capítulo nos recuerda a nosotros un lenguaje de santuario. Y Cristo aparece justificando el santuario. Cristo aparece purificando el santuario. La referencia de Daniel 8:14 es una referencia directa al Yom Kippur, es una referencia directa al día de la purificación, es una referencia directa a un concepto de juicio que ustedes conocen.
2300 tarde y mañana, que comienzan con el edicto y que entonces terminan con el año 1844. Comienzan con el edicto de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, 458 a.C., y llega a su cumplimiento hasta el 1844, cuando comienza ese periodo de purificación de juicio investigador. Daniel 8 te presenta a Cristo, Daniel 8 te presenta a Dios como el sumo sacerdote. Es interesante. Daniel 8 te presenta a Dios como el que purifica, como el que perdona. Daniel 8 te presenta a Dios como ese sacerdote que purifica la vida del ser humano, como ese sacerdote que purifica la vida de la gente. Es un lenguaje sacerdotal. Su figura principal es Cristo como el sumo sacerdote de la humanidad. Daniel 11 entonces comienza con los 4 reyes de los medos persas. Daniel 11, al igual que Daniel 8, no toca Babilonia, sino que inicia con los medos persas. Y entonces dice que iban a haber 4 grandes reyes, que es Ciro, Darío I, Jerjes, Artajerjes I, quien dio el decreto entonces de comenzar la reconstrucción de los muros de Jerusalén, en Daniel 11, capítulo 11, versículo número 2, donde comienza las 2300 días, tarde y mañana, de ese concepto profético. Luego entonces habla de un rey poderoso, que es Alejandro Magno. Un rey poderoso que cuando muere, entonces se divide en 4, tal y como lo describe Daniel capítulo 11, versículo 3 al 15. Es el poder de Grecia, es el reino del norte, que tiene un gran rey, que cuando muere, entonces 4 toman su lugar. Cuando Alejandro Magno muere, los 4 generales toman su lugar. Y entonces aparece un poder que quebranta al príncipe del pacto. Es Roma política, porque en el imperio de Roma política es que Cristo es crucificado. ¿Quién es el príncipe del pacto? Cristo Jesús. El príncipe del pacto de Abraham es Cristo Jesús, el tipo de Isaac. Cristo es el príncipe del pacto. El príncipe del pacto muere y muere en el imperio político de Roma. Por lo tanto, Daniel 11, versos 16 al 22, cuando habla de ese poder que quita la vida al príncipe del pacto, está hablando de Roma política. Y luego entonces aparece el rey del norte, que crece fenomenalmente hasta conquistar el mundo. Ese rey del norte entonces es el papado, tal y como lo describe Daniel capítulo 11, versículo 39. Y luego el rey del norte recibe una herida mortal, una herida como de muerte, que fue lo que pasó en el año 1798. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó? General Berthier, los franceses atacan al papado, dan herida como de muerte. Es lo que ocurre acá. Herida como de muerte, la herida se sana, el rey es juzgado, y entonces Miguel se para y juzga al rey. Ahora, en Daniel capítulo número 12, los primeros versículos se describen a Miguel dando la recompensa a los santos. Y no solamente eso, sino que Miguel es presentado por Daniel como el libertador. Dice que va a venir angustia, y en aquel tiempo de angustia, cual nunca fue jamás, entonces dice, y yo liberaré a mi pueblo. O sea, Daniel capítulo 11 y capítulo número 12 presentan a Dios como el centro de la profecía, pero lo presentan como un libertador. Hay 4 figuras en Daniel de Dios. Hay 4 figuras que son presentadas en momentos especiales. Hay 4 figuras que son presentadas en circunstancias especiales, personajes especiales. Hay un mensaje detrás de eso, y es lo que Dios quería hacer para su pueblo, y es lo que Dios quiere ser también para ti en el día de hoy. Cuando Daniel dice que Dios es rey, capítulo número 2, luego en el capítulo número 7 dice Dios es el juez, en el capítulo número 8 dice Dios es el sacerdote, y en el capítulo número 11 y 12 dice Dios es el Goel, es el libertador. ¿Sabes una cosa? El único que puede gobernar y dirigir tu vida se llama Jesucristo. No importa
No importa quién tú eres, no importa cómo tú trates de hacerlo, sin importar de qué manera tú lo quieres hacer, sin importar cuánto dinero haya, sin importar cuántos estudios tú tengas, sin importar de qué apellido tú vienes, cuántos años en la iglesia tú tienes. El único que puede controlar y dirigir tu vida se llama Jesucristo. El único que tiene un reino poderoso que prevalece para siempre se llama Jesucristo. Las cosas de este mundo pasan, pero Cristo nunca pasa. Cuando Daniel 2 dice que Cristo es el reino que se establece y que derriba todo lo demás, lo que te está diciendo a ti es: yo soy el único en el cual tú puedes tener permanencia. Yo soy el único en el cual tú puedes tener una garantía de futuro. No hay una garantía de futuro fuera de Cristo Jesús. Cuando Cristo se levanta y dice: yo soy el juez, lo que está diciendo es: no importa cuántas veces el enemigo trate de juzgarte, no importa cuántas veces el enemigo trate de acusarte, de utilizar las acusaciones como una arma para vencerte en tu guerra espiritual. El enemigo puede usar a un amigo para acusarte. El enemigo puede usar hasta tu familia para acusarte, recordarte tu pasado, recordarte cuán malo tú has sido, recordarte el error que tú cometiste hace 10 años, 2 años, 1 año, 1 mes. El enemigo puede usar todo eso, pero tú tienes que estar seguro de una cosa: el único juez se llama Jesucristo, y ese juez no está para condenarte, no está para castigarte, está para aceptarte y para perdonarte. Amén. Cuando la Biblia dice que Cristo es el sacerdote en Daniel 8, lo que está diciendo es: el rey, el sacerdote purifica. El sacerdote es el encargado de el perdón de los pecados. En el santuario judío, el sacerdote tomaba la sangre, la confesión de los pecados, la llevaba al lugar santo, la entraba hasta el lugar santísimo. Y allá en el lugar santísimo el sacerdote hacía remisión de los pecados del pueblo. Y cuando el sacerdote hacía eso, el pueblo quedaba limpio y quedaba transformado, porque cuando él sacaba el paño limpio, colocaba un limpio y sacaba el sucio, el santuario quedaba purificado. Lo que la Biblia te está diciendo en Daniel 8 es: Cristo es el único que puede cambiar y purificar tu vida. Cristo tiene el poder de perdonarte. No importa cuántos pecados tú has cometido, no importa cuántas veces tú has fallado, no importa cuántas veces te has equivocado, no importa cuántas veces te has resbalado, cuántas veces has caído en el mismo error, cuántas veces has cometido un error. Si estás luchando con una imperfección de carácter, si estás luchando contra una debilidad malsana, no importa cómo ha sido tu lucha, lo que Daniel 8 te está diciendo: yo soy capaz de perdonarte, yo soy capaz de purificarte, yo soy el único que puede transformar tu vida. Y aquello que era sucio, tornarlo limpio, porque yo soy el sacerdote. Lo que te está diciendo Daniel capítulo 11 y 12, cuando dice que Dios es el Goel, lo que te está diciendo que Él también es el libertador. El libertador que puede sacarte del lodo cenagoso del pecado. El libertador que te da sabiduría para tomar las decisiones sabias en la vida. El libertador que cuando tú te metes en esa dificultad tan terrible, Él es tan poderoso y tan extraordinario que te puede sacar de ahí. El libertador que toma de repente tu familia, que está oprimida por el pecado, aquel matrimonio que está a punto de deshacerse, ese libertador llega, toma el matrimonio, lo saca y le da libertad en Cristo Jesús. Lo que Daniel te está diciendo es: yo puedo liberar tu vida. Lo que Daniel te está diciendo es: yo quiero cambiar tu vida. Lo que Daniel te está diciendo es: hay un Dios todopoderoso que quiere libertar tu vida de la esclavitud del pecado. Y no importa con qué debilidad tú estás peleando, sin importar con qué debilidad tú estás luchando, sin importar con qué cosa tú estás batallando, hay uno que te puede liberar, hay uno que te puede liberar, hay uno que te puede sacar de ahí, y ese se llama Jesucristo el libertador. Hay un mensaje glorioso en Daniel, un mensaje cristocéntrico. Cristo es mi rey, Cristo es mi juez, Cristo es mi sacerdote, Cristo es mi libertador. Yo no sé qué tú necesitas en el día de hoy. Si necesitas un rey en Cristo, tú lo tienes. Si necesitas ser el sacerdote, lo tienes en Él. Si necesitas el juez, en Él lo tienes. Y si necesitas el libertador, en Él lo tienes. Pero tienes que permitirle que Él haga esa obra.
Las tres obras solo pueden hacerse cuando el ser humano se lo permite. Si el ser humano no lo permite, él no puede hacer ninguna de las cuatro obras. Él quiere ser tu libertador. Él quiere ser tu sacerdote transformador. Él quiere ser tu juez perdonador. Y Él quiere ser tu rey director. Tú quisieras decir al Señor Jesús en el día de hoy: Señor, yo quiero que tú seas mi rey. Señor, yo quiero que tú seas mi juez. Señor, yo quiero que tú seas mi sacerdote. Y yo quiero que tú seas mi libertador. ¿Tú quieres decir eso, Señor Jesús? Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar en esta tarde. Y vamos a decirle: Señor, gracias por el mensaje maravilloso que tú nos das en tu palabra. Padre Santo, alabado y glorificado sea tu nombre siempre, Dios. Gracias por el mensaje maravilloso y glorioso que podemos encontrar en tu palabra. Un mensaje de libertad, un mensaje de esperanza. A pesar de las dificultades, a pesar de que el enemigo intenta controlar, a pesar de que el reino se impone y quiere, al final del día tú eres el Rey Todopoderoso. Aunque el diablo intente dirigir nuestra vida, aunque él intente dictarnos acciones, tú eres el Rey Todopoderoso. Tú eres el que controla nuestro ser. Tú controlas nuestra vida, oh Señor. Oh Padre, aunque el enemigo quiere acusarnos, aunque el enemigo quiere señalar nuestras debilidades y acusarnos, aunque el enemigo llega acusando nuestra vida, oh Padre Santo, tú eres el juez todopoderoso. Y tú, cuando entregamos nuestra vida a ti, cubriste nuestra vida con tu sangre y nos declaraste perdonados. Padre Santo, tú eres el Rey Todopoderoso que también es nuestro sacerdote. Sumo sacerdote que llega e intercede por nuestros pecados. Si fallamos, si cometemos errores, podemos ir a ti y pedir perdón por nuestros pecados. Si, oh Padre Celestial, que venimos ante ti, implorando, suplicando perdón. También, oh Señor, tú eres el Dios libertador de nuestras vidas. Si hay alguna persona aquí que ha estado esclavizada por el pecado a lo mejor lo esclaviza con alguna debilidad, el enemigo seguro se ríe en su cara. En esta tarde, oh Señor, queremos decirte que tú seas nuestro libertador. Tú venciste al enemigo, tú venciste el pecado. El enemigo no tiene que controlar más nuestra vida. Líbranos, Señor. Líbranos, oh Padre Celestial. Gracias porque tú nos escuchas, oh Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús.